Por supuesto, continuamos con la revista Entre Santos y Demonios y le hemos anunciado que vamos a hacer un análisis de todo lo que ha ocurrido en las últimas horas precisamente acá en la ciudad del Alto con estas movilizaciones, este tema también que se ha dado de precisamente las reuniones y por primera vez hace mucho tiempo se había instalado lo que era la sesión de honor allá de nuestros asambleístas legislativos plurinacionales, pero ha terminado muy mal, se podría decir, ¿no? Y nos acompaña a esta hora de la mañana nuestro colega periodista también, Israel Quino, y también abogado, analista político, quien además hoy está de cumpleaños y le vamos a felicitar, por supuesto, muy gratamente porque es un amigo de la radio y como buen alteño está de cumpleaños. ¡Qué gusto! ¡Ay, mira! Y hasta te están poniendo buena música. Israel, qué gusto. Muy buenos días. Estimada Jenny, agradecido por la invitación. Es siempre grato participar en Radio Líder. Es la expresión democrática, plural, ¿no? En la que uno puede compartir y coincidir miles de opiniones y el ejercicio libre de la libertad de expresión. Agradecido también por la invitación a nuestros compañeros de cabina, a quien está en los controles, a Gridvia. Gracias también por esa cortina musical. Son muy Sí. gentiles. Muchas gracias. Muchas felicidades, Israel. También de cumpleaños, entonces, en el cumpleaños de nuestra hermosa ciudad del Alto. Sí, sí, yo nací aquí, Jenny, estudié, soy bachiller en la ciudad del Alto, Ujú. estuve en el colegio de la Fuerza Aérea Boliviana, aquí en la base, donde la conocemos así, en la Avenida Juan Pablo II. Gran parte de mi infancia la publicaba hoy en el Facebook, le sacaba una fotografía a la plaza, donde era en realidad el único centro en el que podíamos recrearnos los vecinos de la zona de Villa Dolores, entre las calles 4 y 5, Ujú. la Plaza Juana Zurduy. Además, donde se instalaba la primera Alacita, el Distrito 1, Ujú. ¿no? La Antes, primera sí. feria de Alacitas, y ahora hay varias simultáneas en los demás distritos, y ha sido una verdadera alegría. Yo hoy en la mañana estuve participando también en el desfile cívico. Ujú. Estoy ya formalmente afiliado a uno de los sindicatos, del sindicato de la Federación de la Prensa en el Alto. Ah, qué Entonces, bueno. Ujú. entonces está siendo un día muy lindo, muy grato para mí, y feliz de estar en la ciudad que me vio nacer. Claro que sí, precisamente por ello lo hemos invitado al abogado y también comunicador Israel Quino para que hagamos un análisis, porque sabemos que en materia jurídica, en materia de también desde la perspectiva de los medios de comunicación, ¿cómo es que se ha visto estos últimos días? Teníamos otros años, Israel, una situación al parecer dos altos, ¿no? Cuando se celebraba, ya cuando estaba el gobierno de Evo Morales, desfiles paralelos, prácticamente no había unidad. Pero hemos dicho, ya bueno, pasó lo de Evo Morales el pasado octubre y noviembre, y este año pues será distinto tal vez para el Alto, pero al parecer el Alto está más dividido. Sí, yo creo que es un tiempo en el que debe prevalecer el efecto de la reconciliación y pacificación post 20 de octubre. Ayer ha sido una jornada muy particular, una jornada en la que se ha visto, eh, en mi percepción, Jenny, un uso, si bien mínimo, pero desproporcional por las características del lugar donde se generó esta sesión de nuestros legisladores, sin tomar en cuenta que en sus alrededores habían una unidad educativa, ¿no? Entonces, ese acto es totalmente reprochable, ¿no? Como reprochable es que un grupo de personas también genera un hecho de violencia contra los legisladores. Eso no es permisible, eso no es democrático, ¿no? Se deben respetar las ideas, se debe respetar la identificación ideológica, política, partidaria, y en el alto somos respetuosos de ello, pero entiendo todavía que existen algunos resabios de ese tipo de actitudes, con probabilidad todavía me animaría a decir hasta de insatisfacción, de revancha, ¿no? Es natural, el Distrito 8 ha sufrido muchas muertes, Ujú. ¿no? Con lo que ocurrió en Sencata, al igual que ocurrió en Sacaba. Todavía quedan heridas, ¿no? Pero creo yo que ha sido un hecho muy lamentable que ha empañado la víspera del festejo en nuestra Ujú. ciudad del Alto, y que creo que de aquí en adelante ya debe reconducirse ese proceso de interpretación en el pueblo boliviano, principalmente alteño, respecto a cómo reconstruye el poder, ¿no?
Son a nivel nacional casi 14 años de poder en los que estuvo el movimiento socialismo. Hubo un declive luego de las anteriores elecciones declaradas y anuladas mediante un mandato legal. Pero este es un proceso, un año muy particular, el año 2020, porque se va a reconstruir el poder, no solo con las elecciones presidenciales, donde elegimos vicepresidentes, senadores, diputados pluris, diputados uninominales, escaños especiales y además representantes supraestatales. Después de este proceso vienen las elecciones subnacionales, alcaldes, concejales, gobernador y asambleístas departamentales. Entonces se reconstruye este 2020 todo el poder político en el país. Y no se puede reconstruir, Jenny, con estas heridas, con ese tipo de acciones violentas, con ese tipo de actitudes que empañan, por un lado, nuestro aniversario, pero además atentan a un derecho democrático de disentir respecto a los demás. Todos tienen derecho a participar en elecciones, sean de izquierda, de derecha, centro derecha, como quieran ponerse. Tanto el MAS, hay que respetar a toda la gente que sigue el movimiento al socialismo, que son sus delegados, simpatizantes y militantes, pero también hay que respetar desde la presidenta en transición, porque son nuestras autoridades en este momento, ¿no? Son nuestras autoridades en transición, efecto de una sucesión constitucional, pero son las autoridades que en este momento tenemos en Bolivia, como tenemos a nuestros representantes en el Senado. Ayer la Cámara de Senadores sesionó en el Distrito 8, pero lamentablemente tuvo el desenlace que todos conocemos. ¿Sí? Bueno, pero ¿cuál es la mirada, la óptica? Mira, en un principio hemos escuchado también a la senadora Eva Copa decir que no deberían venir ciertos partidos políticos, que mejor deberían tomar sus recaudos. Es como que no, el movimiento al socialismo quizás solamente tiene que estar acá en el Alto. Pero por otro lado, ayer vemos justamente en la sesión municipal del Consejo Municipal que se daba en horas de la tarde al señor Samuel Doria Medina ingresando, sabiendo cómo es la situación que se va presentando en la ciudad del Alto, donde no es muy bien recibido, no es muy bien querido este señor, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mirada, cuál es la óptica por un lado, por el otro? Unidad Nacional, como tiene a su jefe político, hoy candidato a vicepresidencial, es un partido político. No es sinónimo de la militancia que sigue la alcaldesa Chapetón. No se puede entender la gente militante, simpatizante de la alcaldesa Chapetón que está con Unidad Nacional, sinónimo de simpatía con el empresario Samuel Doria Medina, ¿no? Entonces se tiene todavía una percepción no muy grata con la presencia del señor Doria Medina en la ciudad del Alto, y se lo ha expresado la gente. El pueblo se manifiesta, ¿no? Si bien a veces de una manera no muy cordial, pero lo ha hecho. Lo otro creo que ha sido una declaración posterior de la presidenta del Senado, en la que dijo que había gente y personas infiltradas. Pese a que inicialmente también ella comentó, ¿no?, que habría que considerar la visita de estas personas a los festejos previos al aniversario de la ciudad del Alto, ¿no? Independientemente de pronto de las manifestaciones anticipadas que se hayan generado, hay un elemento muy particular en la ciudad del Alto, efecto de la crisis política, y son los muertos, ¿no? Son las personas que fallecieron producto de el uso, tal vez hasta ahora en proceso de investigación, pero hay decesos, ¿no? Hay uso de la fuerza, hay manipulación de armas que están en investigación. La propia CIDH se ha manifestado al respecto y expresó una preocupación, ¿no?, por aquello. Si bien todavía está en un proceso de investigación y no se conocen responsables al respecto, primero que debe generarse resarcimiento hacia las familias, que es lo que corresponde, pero en términos políticos, como quien dice, hay que calcular, ¿no? No es el hecho de ir a generar una agresión, ¿no? Tal vez hasta, ¿no?, por ahí pensada, y luego generar pronunciamientos de victimización, ¿no? Hay que considerar aquello, ¿no? En política uno sabe lo que hace, sabe a lo que se mete en el pronunciamiento, en las asistencias, en las manifestaciones públicas, ¿no? Hace un par de semanas suscribieron un acuerdo los candidatos presidenciales para no guerra sucia, no confrontación, pero estamos viendo de a poco en estos días que de a poco se va perdiendo esa noción y está nuevamente ingresando en aquello. Hay que tener mucho cuidado, respeto a la memoria de los fallecidos en la ciudad del Alto, creo que impropio para generar protagonismo. Así es, y bueno, pues en horas de la noche, después de lo sucedido con los niños, lo que tú manifestabas en la mañana, ¿no?, cuando
los gases lacrimógenos y en fin, en la noche ya se veía a otras personas, quizás no los mismos rostros de la mañana, que estamos hablando de las madres, hermanas que han perdido quizás un ser querido, que cualquiera nos duele, ¿no? Pero ya en la noche se ha visto actos vandálicos en la avenida 6 de marzo, porque se había instalado ya un día antes el palco, pero querían quemarlo. Sí, totalmente reprochable. Ese tipo de personas, creo yo que debió oportunamente intervenir la policía y generar las acciones de arresto y aprehensión necesarias, porque son hechos vandálicos, ¿no? Si es que ese escenario fue de propiedad de la alcaldía, entonces está hablando de un daño al Estado, ¿no? Entonces, esas acciones son totalmente reprochables y deben ser sancionadas, Jenny, ¿no? No se puede, a título de una disconformidad política, ¿no? Generar este tipo de hechos de violencia, porque puede ser un escenario, puede ser un lugar, puede ser la Ceja, el Alto, pero hay familias que viven alrededor, ¿no? Que están con esa zozobra, ¿no? Porque hay este tipo de hechos vandálicos, porque además la gente probablemente no lo hace pues en estado consciente, a veces no están como uno debería manifiestamente actuar, no están en condiciones, ¿no? Inclusive estaban quemando, atentando a la seguridad, podría generar un daño personal mayor, ¿no? Entonces, creo eso no está bien, ¿no? Desde ningún punto de vista. Nos toca unas próximas elecciones el 3 de mayo. Ya se conoce a los candidatos, ya está en carrera justamente aquello, ya se tiene candidatos a la presidencia, a la vicepresidencia. ¿Cómo actuará la ciudad del Alto viendo este panorama ahora mismo que se está viviendo, ¿no? Volveremos a esa situación conflictiva, porque ahí está la presidenta Yanine Áñez como candidata, junto a su vicepresidente Samuel Doria Medina, está Carlos Mesa, está Chijunchum, que está también el movimiento al socialismo, ¿no? Junto a Luis Arce Catacora y David Choquehuanca. ¿Cuál la mirada de esta posición que tal vez tomará el Alto, que ya lo han dicho muchos políticos, a veces toma la decisión política que vaya a llevar adelante el país, el Alto? Sí, dos percepciones al respecto, Jenny. Si tomamos en cuenta solamente los últimos 3 estudios de intención de voto, preparada por C.S. Mori para Página 7 y la reciente para TV, ¿cuánto le ha sumado Unidad Nacional y Doria Medina a la agrupación Juntos? ¿No? Está tercero, ¿no? Si hacemos solamente una relación proporcional de distribución de escaños, no le alcanza ni un senador, ¿no? 40% para el MAS, que serían prácticamente 3 senadores, y un senador para Comunidad Ciudadana. Entonces, ¿cómo se traduce esa representación política de esta alianza en la Ciudad del Alto? Aún no se advierte. El segundo momento, va a ser muy interesante lo que ocurre en el Alto, porque el MAS también deviene de una crisis política de representación y liderazgo en la Ciudad del Alto. Por eso es que gana la alcaldesa Chapetón. Ha tenido una gestión muy interesante, ¿no? Sin embargo, el pueblo alteño advertirá cuál es la magnitud de las obras también que se entregan en esta fecha. No solo en esta fecha, ¿no? ¿Sí? Sino en todos estos años. La gente está tiene pidiendo... Eso tiene que traducir, ¿no? ¿Cómo han sido los resultados de gestión de la actual alcaldesa? Y por ello el efecto, tras lo que ocurrió en Sencata, con los fallecidos, la crisis política del año pasado, yo creo que la segunda fuerza, seguramente se va a convertir ahora primera en el MAS, va a retomar el poder, o va a pelear por retomar el poder político en la Ciudad del Alto. ¿Y quién lo va a hacer? ¿No? Ahí va a ser va a ser la dualidad de qué candidato buscar. De inicio, se va a hacer una mala estrategia buscar un varón. Aquí la pelea en el Alto, y me animo a decirlo, Jenny, va a ser Guarmi contra Guarmi, ¿no? ¿Será Eva Copa, quizás? Es una gran posibilidad. Yo la veo en este momento una personalidad política muy viable, ¿no? Que quizás representa no solamente el liderazgo juvenil, sino un liderazgo político, pero además concertador, posibilitó la concertación en el país, y a partir de allí se generó una ley que reinstitucionalizó el órgano electoral y están permitiendo convocar a esas elecciones. Entonces creo yo que tiene un gran perfil, ¿no? Y va a ser muy interesante si ella se postula a las elecciones municipales en la Ciudad del Alto. La sacaron de las listas, está fuera de las listas nacionales en estas presidenciales, pero si es que el movimiento socialismo no la toma en cuenta o no la considera como candidata, por ahí ella da una sorpresa y va con otra agrupación.
es Eva Copa como Eva Copa, no como Eva Copa del MAS, porque siendo parte del movimiento socialismo, la senadora Copa, hasta antes de la crisis de octubre, no se la veía con ese perfil. Posterior a la crisis de octubre, sí, ¿no? Y se la ha visto muy firme, muy fuerte en sus declaraciones, muy segura, muy solvente en términos políticos. Como cualquier político, tuvo sus pormenores, unas declaraciones siempre propias para interpretar, pero me parece a mí una gran candidata en la ciudad del Alto. Y otra Warmi, porque me habla de Warmi contra Warmi acá el doctor. Sí, va a ser esa la lucha política. Yo me animo a pronosticarlo, porque deviene de una crisis política el MAS en el Alto, con una gestión del exalcalde Patana, hoy detenido preventivo en San Pedro, con una gestión todavía en la que se conocen presuntos hechos irregulares. Entonces creo que y no tiene en este momento el MAS en el Alto, no, cuando menos un representante varón que genere un liderazgo, imponga una autoridad representativa aquí, ¿no? en la ciudad del Alto. Sin embargo, una autoridad nacional que es en realidad la segunda persona al mando en el país. Si por algún efecto la presidenta de transición renunciare u otro, quien asume la presidencia es la senadora Copa, no en este momento. Entonces habrá que asumir ese perfil que ella tiene, que a mí me parece una candidatura muy interesante, y además en la lucha electoral va a ser pues realmente importante ver la lucha entre Warmi y Warmi, ¿no? En el Alto. ¿Será que Soledad Chapetón se anima nuevamente a postular como alcaldesa? Lo anunció hace un par de meses, ¿no? Dijo que va a la reelección. Además, constitucionalmente se le permite un mandato más para ir a reelección. Y creo yo que al no presentarse en las elecciones nacionales, alcaldesa Chapetón también va a ir a un nuevo proceso eleccionario, ¿no? Va a ser muy interesante. Esa es la forma en la que se va a reconstruir el poder en la ciudad del Alto, y de seguro van a emerger todavía en este tiempo de elecciones nuevos liderazgos, posicionamientos, ya unificación orgánica seguramente de varios movimientos sociales, sindicatos y agrupaciones, inclusive de juntas de vecinos, y va a ser interesante. Lo que no hay que hacer es continuar con paralelismos, organizaciones divididas, ¿no? con la línea tan en particular de divide y gobernarás, pero no, aquí hay que reconstruir el Alto, hay fallecidos, hay memoria que resguardar, ¿no? Y creo yo que es un momento importante tras las elecciones presidenciales. ¿Qué tendría que hacer el nuevo gobierno, ¿no? Acá en la ciudad del Alto, porque ha sido muy relegado en cuanto a obras, en cuanto a proyectos grandes? Sí se tiene el teleférico, los teleféricos acá en la ciudad del Alto, pero más allá de ello no se ven más obras. Y el nuevo gobierno, ¿qué tendría que apuntar a hacer? Porque tampoco se ha reconocido a las víctimas de octubre del 2003. Las víctimas han quedado como víctimas nada más, no se les ha resarcido. Ahora por lo menos a estas víctimas del noviembre del 2019 quizás se les va a resarcir, pero ¿qué pasa con la otra gente? ¿Ha quedado en el olvido? Así es, no se les da un boliviano a las víctimas de Sencata, de la crisis de noviembre del año pasado. La ley que estaba preveyendo el resarcimiento está en el Tribunal Constitucional en una consulta de constitucionalidad. ¿Qué necesita el Alto? Jenny, no tenemos terminal de buses siquiera. Funciona la terminal improvisada aquí detrás del aeropuerto, a unos pasos donde estamos en este momento. La terminal que se ha comprometido, que se está construyendo ahí detrás de la aduana, aún no se entrega. No tenemos ni siquiera una terminal de buses, siendo una carretera de conexión interdepartamental y además internacional, la salida a Chile, ¿no? Y hacia el otro lado tenemos la salida hacia el Perú, hacia el Desaguadero, y no tenemos ni siquiera terminal interprovincial, sí, pero interdepartamental, con esa conexión nacional no la tenemos. Pero tú advertirás y coincidirás conmigo, Jenny, que la población en el Alto, solamente ver en la ceja del Alto, vive del comercio del día a día, ¿no? Entonces, ¿por qué no generarles emprendimientos de fortalecimiento económico a la gente para que siga emprendiendo, fortalecer sus actividades económicas del comercio informal, ¿no? Algo importante para nuestra ciudad del Alto. ¿Qué ocurre con salud? ¿Cuántos hospitales tenemos, ¿no? En función a primer, segundo y tercer nivel. Cuando existe y se aplica este tema del seguro del SUS, uno quiere ir al hospital holandés. Jenny dice, no aplica, vayas al hospital del norte, ¿no? Y van allá y dice, no aplica, así. Aquí se van retardando, ¿no? Entonces, creo que ese es un programa además muy interesante en términos estratégicos electorales, que proponer el tema de salud, porque es la primera responsabilidad y función suprema que manda la Constitución en el tema de salud, y eso hay que planificar, eso hay que proponer, ¿no? Cómo se resuelve el tema de salud
trabajo, esta inyección, si se quiere, a los emprendimientos económicos que son informales en casi la totalidad de las zonas comerciales en la ciudad del Alto, y mucho más que hacer, ¿no? Y otra cosa que me animo, Jenny, también a proponerlo en este día tan importante, es que este año de reconstrucción del poder también para las alcaldías, para la alcaldía del Alto y los concejales, los protagonistas deben ser los jóvenes. Ya basta de gente que cree que la política es un sistema de jubilación. No, ya tuvieron su tiempo, ya tuvieron un momento en el cual ya están candidatos, actuales candidatos en binomios presidenciales, Jenny. 3, 4 elecciones, en todas han perdido y siguen insistiendo. No están pensando que es un sistema de jubilación y hasta que les toque. Pero, ¿qué es de los jóvenes? La propia propuesta, las propias planchas que se han presentado ante el Tribunal Supremo Electoral de parte de las agrupaciones políticas, ¿cuál es el porcentaje de jóvenes mínimo? Así es. Entonces, ese es un momento, creo yo, para el protagonismo de los jóvenes en el Alto. Qué importante este análisis junto al doctor Israel Quino, casi le digo Trino. Gracias, definitivamente en este día tan especial para la ciudad del Alto. Es muy importante ese análisis desde el ámbito jurídico, desde el ámbito también como periodista y cómo se ve la óptica también de lo que le hace falta a un alteño de corazón que también hoy está de cumpleaños. Israel, muchísimas gracias por la visita acá en Radio Líder. Agradecido por la invitación, Jenny, expresar un saludo cordial a la audiencia de Radio Líder y augurar siempre las mayores bendiciones para las familias salteñas. Muchas gracias. Un jayaya entonces para el Alto en este 35 aniversario. Nos vamos a ir a una pequeña pausa y a retornar. Vamos a estar también con el segundo avance informativo, vamos a estar con música dedicada al Alto porque ya nos va a acompañar Mayampi Bolivia, que está también ya en los estudios de la radio. Pausa y ya volvemos.